Usted está en el radar en Blue Radio. Este domingo 15 de febrero se cumplieron 60 años de la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Era el primer enfrentamiento armado que tenía Camilo Torres después de haber ingresado a las filas del ELN. Y hay muchas historias. La versión inicial señala que el ejército disparó, él estaba en la primera línea de fuego y murió, pero hay otras versiones alternativas que nunca se pudieron confirmar que indicaron que incluso el propio ELN habría matado al sacerdote Camilo Torres Restrepo. Pero a lo largo de toda esta historia de los 60 años que han transcurrido, había una gran duda sobre qué había pasado con los restos de Camilo Torres. Un hombre profundamente social, un hombre que fue uno de los pioneros de la teología de la revolución en América Latina, una época difícil que luego, de acuerdo con muchos analistas, por supuesto que fue por un camino equivocado con la combinación de todas las formas de lucha. Al final la lucha armada terminó siendo estéril en nuestros países, pero esa es otra historia. Camilo Torres fue un hombre que nació en cuna rebelde, su madre también lo fue, con un profundo sentido social. Pero además de eso, un hombre que tuvo mucha cercanía con las élites bogotanas y colombianas, si se quiere, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y se creó toda una leyenda alrededor de Camilo Torres. Este domingo, después de muchos ires y venires, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, creada al amparo del acuerdo de paz con las FARC, sumado al sacerdote jesuita Javier Giraldo y a un grupo de personas, hicieron una ceremonia en la Universidad Nacional de entrega digna de los restos de Camilo Torres. Y digo que había muchos ires y venires porque esta historia es larguísima y compleja, y lo último que sabíamos era que faltaba una reconfirmación de medicina legal desde el punto de vista forense para la plena certificación de que esos restos sí eran los de Camilo, a pesar de que todas las pistas señalaban que evidentemente esos restos eran de Camilo Torres. La mujer que lideró este proceso desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es su directora, Luz Janet Forero, que entre otras cosas sabe mucho de medicina forense porque fue también directora de medicina legal. Doctora Forero, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias, Ricardo. Un saludo muy especial a tu audiencia y agradecemos también que nos tengas en este espacio para hablar de lo que ha significado esta búsqueda del padre Camilo Torres para la entidad. Quiero comenzar con la ceremonia de este domingo. El hecho de que ustedes hagan la entrega digna de los restos significa que no hay lugar a ninguna duda de que efectivamente son los restos de Camilo Torres Restrepo. Ricardo, agradecería en primer lugar hacer unas pequeñas precisiones. La entrega digna de una persona en el marco de esta búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es como el culmen de un proceso investigativo que tiene varios momentos. Ese momento arranca, por ejemplo, con toda la investigación humanitaria, toda la acopio de información de múltiples fuentes que nos llevan a un sitio de ubicación o localización. Después de esto, hacemos las acciones forenses propiamente dichas de prospección o recuperación de ese cuerpo, que se hace también un trabajo ahí en campo importante, y luego esos cuerpos se llevan a los laboratorios para seguir con el análisis médico, odontológico, antropológico, en fin, todos estos especialistas que uno a veces necesita para esto. Y a la par, pues, digamos, esto tiene como propósito ayudar o complementar toda esta información para proceder a la identificación y luego la entrega digna culturalmente pertinente. La entrega digna o culturalmente pertinente para nosotros es el culmen de la búsqueda. Es ese momento más importante porque es un momento no solo simbólico, sino también de dignificación. Y en el caso particular, nosotros no hicimos la entrega digna en la Universidad Nacional. Nosotros hicimos la entrega digna acá en las instalaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, porque la entrega digna
como lo mandan nuestros protocolos, para no hablar de estándares, como lo señalan nuestros protocolos. Las entregas dignas no son actos públicos, ni mucho menos, no tienen en particular tienen que contar con la persona buscadora, ya sea su familia o en este caso la familia social, que fue la que emprendió esta búsqueda del padre Camilo Torres cuando, por decirlo de alguna manera, recoge las banderas de su madre Isabel, que emprendió la búsqueda desde el mismo momento que el cuerpo del padre Camilo desapareció. Entonces, como se trata de un acto íntimo, de un acto de dignificación, de un acto de memoria, por eso se desarrolla acá en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también hay que contar muchas cosas que faltan en la Claro, historia y no, que no, se no, lleva, claro. lleva a este momento. En Sí, pues primer claro. lugar, Eh, pero nosotros antes, teníamos, doctora Luz Janet, una pregunta para precisar. El hecho de que ustedes hayan hecho esta entrega digna, y esa es una buena claridad, se hizo en la sede de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿quiere decir que no hay ninguna duda de que son los restos del padre Camilo Torres? para nosotros, para el equipo forense, para expertos internacionales que nos acompañaron en esta última fase de validación y de verificación de todas las evidencias documentales, forenses, antropológicas, médicas, en fin, no hay ninguna duda que se trata Mm. del padre Camilo Torres. ¿Por qué no esperaron el último dictamen de medicina legal, el dictamen definitivo, para poder proceder con esta entrega? Digamos que más que el dictamen, estábamos esperando Mm, uno de los informes, porque tenemos también varios informes, mm, pero mm, estábamos esperando uno de los informes, pero digamos los resultados de este informe, el instituto lo transmitió en una mesa técnica que celebró nuestro equipo forense, nuestro equipo interdisciplinario, con un equipo interdisciplinario del instituto. Entonces, en este espacio se socializó el resultado y como insistimos nosotros, finalmente esto era una parte de toda esta gran línea de evidencias que, que de alguna manera contribuyen a esa identificación. ¿Y por qué, digamos, por qué no lo esperaron? Es muy sencillo. Nosotros seguimos en nuestra investigación humanitaria extrajudicial. Tuvimos la oportunidad el fin de semana, específicamente el sábado y el domingo hasta altas horas del mediodía, para seguir analizando, para seguir entendiendo el caso, ahora con miradas externas. Quisimos salirnos también a veces, de que los investigadores podemos tener ciertos sesgos y para limitar cualquier posibilidad de sesgo, tuvimos la oportunidad de traer a 3 expertos absolutamente internacionales, expertos en búsqueda. Uno de ellos, por ejemplo, es el que estuvo en la recuperación y en la identificación del Che Guevara. Entonces, todo eso pasó entre sábado y domingo. Y algo que es muy importante que la audiencia sepa, la ilusión del buscador, del padre Javier Giraldo, era que se realizara esa entrega digna en la Universidad Nacional el domingo, justamente que se cumplen esos 60 años de la muerte del padre Camilo Torres. Siempre manifestamos que esto dependía de muchas cosas, de muchas variables que se tenían que conjugar, sobre todo porque los últimos avances de la investigación también fueron bastante poderosos hacia finales del año pasado y lo que mm, iba corrido de este sí, mes. Pero eso también señala lo larga y lo compleja que es la claro. investigación. Entonces, Ya le voy a preguntar la historia, una doctora Luz Janet. Tiene usted la historia y quiero que me la cuente, pero debo preguntarle por la coyuntura dos cosas más. La primera, ¿se sintieron presionados en la unidad de búsqueda por las afirmaciones del padre Javier Giraldo? Por lo que dijo el domingo por la mañana en la Universidad Nacional, donde aseguró que no se habían hecho los procesos que se habían acordado o no se había hecho la entrega digna porque Medicina Legal estaba actuando de manera política. No, para nada. Sobre todo porque para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es muy claro que el centro de lo que hace son las víctimas y el centro que hace son las familias buscadoras.
o en este caso los buscadores sociales. Y su deseo, su expectativa, su interés siempre estuvo en nuestro radar. Y nosotros trabajamos con la intención de poder alcanzar esa expectativa y alcanzar ese deseo. Incluso en las últimas conversaciones que pude tener con el padre Javier Giraldo, también fue muy, muy clara en decirle que las probabilidades de que lo lográramos para el domingo eran bastante remotas, sobre todo también porque estaba muy pendiente de este ejercicio de validación con expertos internacionales, que no, hay que señalarlo con claridad. Su conocimiento, su experticia nos termina de dando tranquilidad sobre el rigor que aplicamos en la investigación y sobre los... ¿Qué aportaron esos expertos internacionales, doctora Luz Janet? Incluso usted nos menciona al forense que identificó los restos del Che Guevara. ¿Cuál fue el diferencial? ¿Qué fue lo que ellos le dieron a la investigación? Pues quiero contarles que esta es una total infidencia de estos 2 días de trabajo con ellos, pero por ejemplo, uno de los expertos claramente cuando empezamos todo este ejercicio metodológico dijo, de entrada voy a ofrecer excusas porque voy a ser el abogado del diablo. En ese sentido era que su postura era que iba a cuestionar todo lo que nosotros le dijéramos del proceso investigativo desde pues, la investigación propiamente dicha, desde la actuación forense, desde el proceso ya propiamente dicho de identificación y bueno, y todo lo que atraviesa el proceso. Y empieza a hacer preguntas fuertes y muy cuestionadoras a todo este trabajo y a todo había una respuesta. Y muchas de esas respuestas tenían, pues muchas no, todas esas respuestas tenían un sustento en una fuente, en un documento, en una triangulación. Él es un forense absolutamente experto. De hecho, acaba de ser reconocido también por la Legión de Honor Francesa como uno de las personas que ha aportado más en el mundo a la búsqueda humanitaria y extrajudicial. Y para nosotros su opinión y su perspectiva era absolutamente determinante. Y todas esas preguntas que hizo fueron absolutamente resueltas por la investigación, como digo, con evidencias concretas, con análisis concretos. Entonces, ese para nosotros era un aporte muy fundamental. Y igual pasó con el otro experto, con el doctor Derek y bueno, con otra persona que nos acompañó desde México. Sí. ¿Cómo es esta historia? Yendo a la génesis, ¿desde cuándo comenzó esta última etapa de búsqueda de verificar si los restos del padre Camilo Torres habían aparecido o no? Porque a lo largo de estos 60 años se habían hecho varios intentos y había diferentes versiones, incluso una del general Álvaro Valencia Tovar ya fallecido. Este último intento, ¿cuándo comienza y cómo se desarrolla el proceso? Pues podemos decir a ciencia cierta que nosotros lo llamamos este cuarto momento de la búsqueda del padre Camilo Torres, porque a lo largo de nuestra investigación también documentamos eso. ¿Cuántos intentos han ocurrido en la historia de Colombia de encontrarlo? Pero yo creo que en los 60 años han tratado de encontrarlo, pero que se haya estructurado un plan organizado, digamos, sistemático para tratar de encontrar su lugar, solo, digamos, ha ocurrido en 4 momentos. Entonces, la unidad de búsqueda recibe una solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres justamente en el año 2019, muy recién creada la entidad. Hay que entender, inclusive nosotros señalamos, es una de las primeras solicitudes de búsqueda que recoge la entidad. En ese espacio, por decirlo, tenemos que entender los primeros años institucionales, años de acomodación, de plantear los procesos, de plantear las metodologías, de plantear ese horizonte de búsqueda, por ejemplo, la definición de planes regionales de búsqueda, todo eso que iba a dirigir la investigación humanitaria y extrajudicial de la entidad. Perdón. Entonces, ese año 19 llega la solicitud. Pero en realidad, cuando se activa de manera formal y se da el impulso a la solicitud, o mejor dicho, a la búsqueda, a finales del año 2023. Porque empieza no solo por la insistencia del padre Javier Giraldo, que eso hay que reconocerlo, yo en la entrega digna decía ayer, a su buscador incansable,
porque es un reconocimiento a toda esa entrega que ha tenido este sacerdote por buscar a su amigo, si se quiere. Entonces, la existencia del padre Javier, más otra información que va llegando, más una decisión también institucional de que como lo buscamos a él, como los buscamos a todos, también los tenemos que buscar a él. Y no es porque esta búsqueda sea más importante que otra, porque igual dentro de nuestro mandato humanitario, de nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad, es importante buscarlos a todos y nosotros ni siquiera en la búsqueda hablamos de prioridades de búsqueda, sino que todos los tenemos que buscar con el mismo ahínco, con el mismo esfuerzo y dedicación. Pero entonces empiezan a llegar informaciones de ciertas maneras. La entidad, no podemos negarlo, que la entidad va creciendo en su confianza, en su legitimidad social, en que nos conozcan, y esa información que llega, pues obvio, se va anexando a las carpetas investigativas, a los expedientes, decimos nosotros, y eso le empieza a dar forma. Eso, digamos, 2023 también empieza a llegar información, inclusive a nuestra entidad también pueden llegar informaciones anónimas. Nosotros no solo consultamos fuentes públicas, fuentes abiertas. No sabes, Ricardo, por ejemplo, en esta investigación, cómo la fuente periodística ha sido fundamental como un elemento también de contrastación y como un elemento de triangulación de información. Entonces, esta información que va llegando nos permite inclusive ya alrededor de mayo del año 2024 tener mucha claridad sobre el sitio de localización. Y eso es clave. Investigación, localización para proceder con la fase forense de la búsqueda. Y entonces, claro, mirar la historia retrospectivamente es muy fácil, ¿cierto? Poner el retrovisor. Pero en términos generales, esto sí es digamos, de la entraña de la investigación. Cuando uno mira y hay justamente una información de una fuente militar de hace 20 años, escúchalo bien, 20 años, donde prácticamente señaló con total precisión el sitio de localización. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿No se investigó en ese momento? No pasó nada. Estamos hablando hace 20 años. E incluso con esa misma información de esa fuente militar mal interpretada, porque estoy claramente segura de eso, mal interpretada, se hizo una exhumación hace 10 años. Estaban demasiado cerca, pero no estaban en el punto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En mayo, cuando tenemos esa localización del sitio, pues nosotros aquí, Comunidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, siempre decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no lo encontremos. Pero tenemos que ir a descartar los sitios, y más en este caso que ya teníamos cierta certeza, sobre todo, insisto, por tantas fuentes que estaban ¿Cuál ahí. fue ese sitio? ¿Cuál fue ese sitio, doctora Luz Janet? ¿Dónde encontraron esos restos? Fuimos al Panteón Militar del Cementerio de Bucaramanga. En la historia de la desaparición del cuerpo de Camilo Torres, ese lugar siempre ha sido un común denominador. Y eso lo vimos con la investigación, lo vimos con múltiples libros, lo vimos, insisto, con fuentes testimoniales, en fin, con muchos. Entonces fuimos a ese lugar y claro, analizamos el lugar, analizamos el espacio y hacemos la prospección, hacemos la recuperación. Y desde ese mismo lugar, desde ese mismo momento, empiezan a aparecer otras evidencias que yo lo digo de manera muy coloquial porque tuve la oportunidad de participar directamente en el proceso con el equipo forense que destinamos, un equipo absolutamente reservado, confidencial, que mantuviera digamos, el secreto, por decirlo, frente a esa labor que estaba haciendo la entidad. Entonces, yo decía que iban apareciendo cosas y apareciendo cosas, le decía al equipo, voy pasando del escepticismo a la esperanza, porque cada cosa que está pasando, cada hallazgo, desde la misma disposición de la urna, desde la misma coloración, desde la misma forma, coincidía con mucha información histórica que había alrededor de esto. Y qué decir después de que hacemos la recuperación o se sacan los cuerpos de este sitio y empezamos a hacer ya la actuación y la mirada forense específica
La historia, de los cuerpos. esta historia fue la misma que contó en su momento el general Valencia Tovar. Claro, gran parte de la información coincide, gran parte, y obviamente nosotros hablamos de una fuente militar también por no dar, porque nosotros tenemos que darle absoluta anonimato a todas Mm, las fuentes que trabajan con nosotros, así sean fuentes documentales y fuentes históricas. claro, claro. Pero claro, yo claramente digo que él prácticamente desde hace 20 años dijo con claridad dónde estaba. Sí. ¿Y qué viene después de que ustedes van al proceso de exhumación en el mausoleo militar en el cementerio de Bucaramanga? Porque esto, mayo, junio, debe ser 2024, estamos hablando de hace casi 2 años. ¿Qué pasó durante Estamos todo ese hablando del tiempo? 9 de junio del 2024. Y ahí Junio, voy a hacer un paréntesis, querido Ricardo, porque sí. eso para mí, decir que esta institución, de verdad, sus protocolos de reserva, de confidencialidad son tan poderosos que mira cuando termina haciéndose público de alguna manera que estábamos en la búsqueda del padre Camilo Torres hace aproximadamente que un mes larguito, ni Un siquiera mes. creo que cumplimos el mes de que eso Mm, pasó. así es. Entonces, eso de verdad yo lo quiero resaltar porque eso habla realmente de la confianza, de la reserva, de la seriedad con que esta entidad maneja sus casos. ¿Y por qué es absolutamente importante esto? Porque la reserva para nosotros es un principio fundamental. Nosotros, en lo particular, no podemos, digamos, violar la reserva ni la confidencialidad porque Mm, eso puede poner en peligro a las víctimas o puede poner en peligro, no es en este caso, los casos, por ejemplo, a las personas que aportan la información, que en muchos casos no podemos olvidar que son personas que participaron activamente claro, en el conflicto. claro. Entonces, esa reserva. Y después de ese paréntesis, contarte que ese mismo día que recuperamos el cuerpo, hacemos la entrega del cuerpo al Instituto de Medicina Legal para que siguieran los análisis forenses. También quiero señalar que es un momento histórico distinto para la entidad. Si eso hubiese pasado hoy, o al menos en el último año, con toda seguridad ni siquiera hubiese sido necesario entregar el cuerpo a medicina legal, porque nosotros como unidad también hemos venido instalando una capacidad Mm, forense muy robusta, muy fuerte a través de unas estrategias que se llaman los CIAFIS, los Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, donde nosotros hacemos también ese abordaje con nuestros equipos interdisciplinarios. Pero entonces lo entregamos a Medicina Legal muy juiciosamente, como siempre, hace su trabajo muy rigurosos, muy apegados también a las normas, a los protocolos, a los procedimientos y a los estándares, empieza el trabajo, empieza no solo la intervención integral del cuerpo desde el punto de vista médico, antropológico, odontológico también y obviamente genético. Y empieza todo ese año, ya estamos hablando seguramente de 2024 y mitad de mm. 2025. Sí. ¿Es normal que un proceso como esto tarde tanto tiempo, 1 año y medio, y todavía falta una prueba por parte de medicina legal? Entiendo que el contexto de ustedes los ha llevado a decir no hay ninguna duda, pero quisiéramos entenderlo desde el punto de vista forense. Un cuerpo que duró casi 60 años en una fosa, en un mausoleo. ¿Es normal que tarde tanto tiempo en cotejarse su plena identidad? Aquí contra qué muestra, por ejemplo, se contrastó, cómo es un procedimiento de estos. Hablo de lo que hizo Medicina Legal, porque otra cosa, por supuesto, es lo que ustedes han hecho. Pues en particular señalar, y me das la oportunidad de señalar que la búsqueda es compleja. Uno quisiera que un cuerpo que recupera hoy, mañana estuviese plenamente Mm, identificado. Y eso es muy fácil, entre comillas, con cuerpos que nosotros llamamos, pues sobre todo en hechos de violencia recientes, donde uno puede encontrar un cuerpo fresco, donde todas las características anatómicas se pueden conservar por cierto tiempo. mm, Pero en este caso, y más tratándose de un cuerpo de 60 años, pues obviamente nosotros sabíamos que de entrada íbamos a tener que sortear demasiadas dificultades. La primera pregunta, ¿será que este cuerpo aísla material genético o no?
Y en el caso que no aislara material genético, ¿lo entregamos? Sabiendo que tenemos tantos indicios y tantas líneas de evidencia que nos señalan que él es la persona que estamos buscando. Todas esas preguntas son preguntas absolutamente Claro, válidas en el campo claro. de la intervención de los cuerpos. Entonces no es nada raro que hay cuerpos que se pueden demorar 3, 4, 5 años en que surta este proceso para poder llegar a una identificación, a una certeza. Porque Claro. hay que también señalar, para nosotros y sobre todo los forenses decimos muchas veces, y creo que esto me lo han oído decir públicamente en muchos espacios, los cuerpos nos hablan, los Mm. cuerpos nos cuentan unas historias y leer esas historias no es que tú lo leas con una extendida de un cuerpo, con una... Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario, porque entre todas estas especialidades, todas estas tradiciones de pensamiento, es mucho más fácil descifrar esa información que nos está dando los cuerpos. Entonces, no es Lo, un proceso lo- que sea rápido y que lo sea entiendo. sencillo, es Es verdad, complejo. doctora Luz Janet, que el contraste, que no sé si finalmente se encontró material genético, eh, el contraste para determinar que, digamos, está casi listo, pero tengo entendido que falta solamente un elemento desde el punto de vista forense. Ese trabajo se hizo contrastándolo con un fragmento de los restos de doña Isabel Restrepo, de la mamá de Camilo Torres. No, en realidad todo el trabajo genético, en este caso en particular, eso se hizo con la investigación y con la exhumación de hace 10 años, del año 2016, que fue Mm. también más o menos por esta época. Aquí en realidad ha sido determinante el material genético aportado por el padre. No obstante, es importante señalar de que nos ha tocado hacer muchas cosas. Los primeros dictámenes genéticos y el informe genético que nos entrega el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, de entrada señalan que no pudieron aislar material genético, que seguramente el tiempo transcurrido, hay una palabra que ha generado un poquito de controversia, que los inhibidores, ¿qué es un inhibidor? Como para explicar sencillamente a la audiencia, es algo que no sabemos qué es, que no permite aislar material genético. ¿Que puede provenir de dónde? Puede provenir del mismo medio ambiente, del sitio donde estuvo inhumado el cuerpo, sobre todo en esos primeros 3 años, que fue un sitio a campo abierto, que fue un sitio caracterizado por sus temperaturas extremas, por su humedad, por su acidez del terreno. Todo eso puede hacer que el Mm. material genético se degrade y no sea fácil, digamos, recuperarlo. Entonces, en los primeros momentos eso pasó. Y medicina legal, después de luchar y luchar y luchar por más de 6 meses, definitivamente dice, no lo logré, ¿cierto? No logro aislar material genético. Ahí es donde decimos, bueno, no nos vamos a quedar aquí, pensemos qué más hacer. Y ahí es donde empezamos a buscar laboratorios en el mundo como que nos aprender. Finalmente esto es un proceso de Mm. aprendizaje y retroalimentación permanente. Entonces tuvimos mesas de trabajo, conversaciones con laboratorios de genética en Europa, aquí en en la región de las Américas, quiero decir, Mm. en Estados Unidos, mirando si había algo nuevo, si había algo diferente, si había siquiera una lucecita de esperanza, porque tenemos que confesarlo también, querido Ricardo, no lo necesito para el caso del padre Camilo, pero lo necesito para muchos otros casos, donde ya tenemos, digamos, mucha claridad en la investigación, no investigaciones tan poderosas como esta, pero que si hay unos indicios interesantes de quién puede ser la persona, lo que nosotros decimos técnicamente la orientación de la identidad. Pero como eso, digamos, insisto, la ciencia avanza muy velozmente. Cuando el padre Camilo murió, seguramente en este país ni siquiera se hablaba ¿cierto? De evidencia genética ni nada que se Mm. parezca. Eso es más o menos historia reciente. Entonces, en esa búsqueda fue muy lindo porque es que aprendimos, seguimos aprendiendo, seguimos viendo en qué va la vanguardia de la investigación ¿Y forense en el cómo lo mundo. lograron? Porque, ¿qué laboratorio o de dónde trajeron la tecnología para ese proceso?
Entonces, espérate, cuento, porque esas son las cosas que nos atrevimos a hacer. Nos fuimos, después de hablar con tantos laboratorios y mirarlos y estudiar su literatura científica, los papers que han publicado, dijimos, vámonos para que este laboratorio tiene unas buenas referencias y es el laboratorio que escogimos en Texas, al cual fuimos con la claridad de que nosotros íbamos no a que nos hicieran un perfil genético, no a que nos ayudaran con el proceso de identificación. Para nosotros el primer problema que teníamos que resolver era si podíamos extraer definitivamente material genético del padre o no. Y hay que aclarar también, en ese momento histórico, nosotros ya estábamos tan seguros que era el padre, que era si finalmente le queríamos seguir dando fortaleza, pero ya estábamos tan seguros por la investigación de que era el padre Camilo Torres. Entonces estuvimos una semana, pues fuimos, entre comillas, fue un genetista absolutamente experto de nuestra entidad y estuvo en este laboratorio aprendiendo, conociendo, mirando nuevas técnicas que obviamente las trae al país para acompañar a los distintos laboratorios de genética certificados y acreditados que hay en Colombia sobre estas nuevas innovaciones y en fin. Es decir, eso también tiene una posibilidad, digamos, pedagógica muy importante. Entonces, allá en el último minuto, en el último segundo prácticamente se logró aislar material genético. Poquito, pero aislamos. Pero se logró, claro. Y ya aislar fue para nosotros digamos, un alivio a ese momento como que de estancamiento, si se quiere decir, de la investigación. ¿Con qué se comparó? Entonces con eso se viene y otra vez a nuestros grandes aliados, al Instituto de Medicina Legal, señores, Medicina Legal, mire, hemos comprobado que se puede aislar material genético de tales huesos, porque esa fue también parte de lo que se hizo, identificar de cuáles estructuras óseas eran mucho más aptas para entregarnos ese material genético, y Medicina Legal empezó su tarea, es decir, no le importó que fuera diciembre, enero, todo ese tipo de cosas para hacer la tarea. Entonces empieza a hacer la tarea justamente y logra y se compara con el material genético de su padre. Del papá de Camilo Torres. Fíjese qué interesante. El señor Calixto Torres. De Calixto Torres. Doctora Luz Janet, este proceso es muy apasionante y es muy importante para la memoria del país, para la memoria del conflicto. ¿Usted qué cree que le aporta esta entrega digna de los restos de Camilo Torres Restrepo a la memoria, a la historia, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición? Pues en primer lugar, nosotros somos una institución de paz, una institución que nace del acuerdo de paz, que tiene absolutamente, ahí sí, en su ADN, el hecho de que nosotros los tenemos que buscar a todos y a todas sin excepción, sin discriminación. Que para nosotros Camilo Torres es una víctima del conflicto armado, al igual que muchas de las víctimas con las que nosotros, digamos, estamos recuperando todos los días, estamos encontrando todos los días. Para nosotros, el derecho a ser buscado es un derecho humano fundamental. Y esa es la forma de demostrarlo con estos encuentros. Una cosa muy importante, y lo he dicho desde el día 1A, cuando empezamos a impulsar con tanta fortaleza la investigación, es que si encontrábamos al padre Camilo, era de verdad una luz de esperanza para el resto de familias buscadoras que ahí están bajo esa ambivalencia, bajo esa inseguridad, de que su ser querido podrá ser hallado o no. También sabemos, y no queremos elevar tampoco las expectativas a un gran nivel, sabemos que a muchos no los vamos a poder encontrar, que la situación de la desaparición, el contexto, las complejidades en que fueron desaparecidas las personas, va a ser que muchas no las podamos encontrar, pero que como entidad lo vamos a dar todo, lo hemos dado todo y lo seguiremos dando todo hasta que exista, por buscarlos y por encontrarlos, y porque esto también sea una forma de reivindicar esa lucha
resistente, resiliente, infatigable que han tenido las personas buscadoras y en particular las mujeres de nuestro país por buscar a sus seres queridos desaparecidos. Aquí estamos hablando de un padre, Javier Giraldo, una persona que ni siquiera era su familia, era su familia social, fue su amigo y fue su buscador y nunca perdió la esperanza de buscarlo, nunca perdió la esperanza de encontrarlo. Hizo lo indecible para que este momento lo viviera el país y nosotros estamos convencidos de que esto va a ser un impulso a la paz de Colombia. Claro, esa parte me parece muy importante, ya le voy a preguntar sobre eso, doctora Luz Janet, pero quiero entender bajo qué concepto Camilo Torres es víctima del conflicto. Y quiero que me lo explique porque si él muere en un combate, repito, las versiones son distintas, no certificadas, todo apunta a que murió en combate con el ejército, pero algunos hablan de que los jefes del ELN lo habrían matado, pero al final ese no es la discusión. Si él muere en un combate porque él decidió ingresar a un grupo subversivo, a un grupo ilegal, su condición de víctima es bajo la condición de desaparición forzosa. ¿Su familia nunca tuvo la posibilidad de hallar su cuerpo para darle sepultura? Pues yo creo que hay que hacer dos grandes diferencias, mi querido Ricardo. La primera es que el mandato de esta unidad habla que nosotros los buscamos a todos y todas. Y entre eso están las personas desaparecidas forzadamente, indiscutiblemente son objeto 1A de nuestro accionar. Las personas, por ejemplo, que fueron secuestradas. Entonces el secuestro, la desaparición, no podemos olvidar que el secuestro fue uno de los principales financiadores de la guerra y del conflicto en Colombia. Entonces, por eso los buscamos. Indiscutiblemente, buscamos personas que fueron reclutadas forzadamente en el contexto del conflicto armado y buscamos a las personas que murieron en el marco de las hostilidades, es decir, los combatientes. Detrás de cada combatiente hay una familia que sufre, independiente de dónde, digamos, a dónde esté adscrito, digamos, el ser combatiente. Entonces, por eso, digamos, el marco de accionar de esta entidad es tan amplio, tiene una misión tan amplia y que mira esas formas de desaparecer. Pero no debemos de recordar que en el caso particular del padre Camilo, digamos, listo, no tiene una condición de víctima en el sentido estricto y propiamente dicha, pero su cuerpo sí fue ocultado y fue ocultado por muchos años. Y eso significa un hecho de victimización absolutamente prolongada, no solo para su familia, sino para las personas que lo querían, las personas que creían en él, que seguían, digamos, su pensamiento. Entonces, eso inclusive en estándares internacionales, ahí sí hablemos así, eso inclusive es elevado a la categoría de tortura. Entonces, mira lo maravilloso de que este mandato de esta entidad humanitario, extrajudicial y con esta mirada tan amplia de lo que significa la desaparición de personas. Por eso esta entidad no se llama la unidad de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente, se llama la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y ese dadas que parece inocente tuvo toda una discusión y todo un análisis absolutamente, digamos, filosófico, antropológico, todo lo que tú quieras en las mesas de paz de La Habana. Claro. Mire, y para concluir, doctora Luz Janet, esta charla tan interesante, quiero preguntarle por lo que usted nos decía hace un rato. Usted nos dice, mire, la entrega digna de los restos de Camilo Torres seguramente, o es lo que usted espera, que contribuya a la paz de Colombia. Y aquí surge la pregunta sobre las condiciones en las que ahora van a estar sus restos y lo que va a recordar la gente de Camilo Torres. Entonces, uno, muy seguramente para quienes creyeron en sus postulados y para quienes han crecido conociendo su historia, la capilla de la Universidad Nacional se va a convertir en un lugar de peregrinación, porque allí están los restos de Camilo, que tiene una leyenda y una historia detrás. Pero por otro lado, no termina siendo una apología a la lucha armada, que termina siendo inútil, el hecho de tener un sitio en el que rendir un homenaje a una persona que decidió tomar las armas
Sé que las circunstancias eran otras, pero decidió irse por el camino de las armas y no por el camino de la legalidad. Yo, Ricardo, por mi posición, digamos, institucional de una institución humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, me abstengo de responder esa pregunta. Lo único que te puedo decir es que la labor, y como se lo decía al padre Javier anoche, ya entrada a las 8 o 9 de la noche, le decía, padre Javier, la misión de la unidad de búsqueda termina aquí. Lo que pase de acá en adelante con la figura de Camilo, con el símbolo de Camilo, con las apuestas políticas y sociales de Camilo, son de, pues obviamente de su estricta competencia y también de todos estos colectivos camilistas que inclusive se han movilizado de una manera muy especial ante la posibilidad del hallazgo del cuerpo del padre Camilo Torres. Una cosa que nosotros también queremos que yo creo que como entidad sí tenemos que resaltar es que nosotros sí no podemos ser ajenos a la memoria, ¿cierto? Y a la dignificación. Y en el entendido de que esto tiene que ver con memoria y dignificación, pues obviamente la figura de Camilo es importante para esta entidad por lo que significa y por ese poder simbólico, insisto, de ser uno de los primeros desaparecidos de los que se tiene registro, al menos su cuerpo, uno de los cuerpos, de los primeros cuerpos desaparecidos de los que se tiene registro, pero sobre todo la figura de su madre, Isabel Restrepo, como una de las primeras mujeres buscadoras que dio una batalla inmensa, inmensa. En la investigación veíamos cómo la señora Isabel le escribió al Papa, le escribió a muchos presidentes, le escribía a la cúpula militar, hacía movilizaciones sociales, buscaba el apoyo internacional. Es decir, todo lo que hacen hoy las mujeres buscadoras para encontrar a sus seres queridos lo hizo la señora Isabel Restrepo, a la cual como entidad le tenemos, centrada en las víctimas, le tenemos que rendir un tributo impresionante. Es Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hablando muy extensamente porque es una historia apasionante e interesante para el conflicto armado y para el futuro de la paz del país, sobre la entrega digna de los restos del cura guerrillero, como fue conocido, Camilo Torres Restrepo. Doctora Forero, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista con Blue. Ricardo, muchas gracias. Valoramos mucho este espacio porque nos permite, en primer lugar, hacer una gran pedagogía sobre el mandato de la búsqueda humanitaria y extrajudicial que lidera esta entidad. También una gran pedagogía sobre hasta dónde pueden llegar las expectativas desde lo técnico en materia del proceso de búsqueda, pero también algo que hemos querido impulsar de que para encontrar a un desaparecido tienen que combinarse muchas líneas de investigación y sobre todo muchas evidencias y que la genética, al igual que toda esa información, es un pedacito más, una piecita más de toda esta, digamos, todo este avance, toda esta investigación, insisto, que nos permite identificar a una persona desaparecida. Usted está en el radar en Blue Radio.